Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Crónicas, capítulo 13. David propone trasladar el arca a Jerusalén. Voy a invitarte para que oremos. Amante Padre eterno, alabado sea tu nombre. Te agradecemos por tus bondades y te agradecemos por el día que nos regalas. Señor, que hoy podamos abrir tu palabra, pero con la guía y la dirección de tu Santo Espíritu, para entender el mensaje que debe ser aplicado en nuestra vida. Ilumina nuestra mente, Señor, y llena nuestros corazones de esperanza. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. La narración de trasladar el arca que se encontraba en Kiriat Jearim a Jerusalén es un tema al que el autor de Crónicas le va a dedicar 4 capítulos. Es algo que desea destacar de la importancia de este acontecimiento para Israel y para el reinado de David. Recordemos que el arca del pacto fue tomada por los filisteos cuando los hijos de Eli la llevaron al campo de batalla, sin consultar con el sumo sacerdote y sin contar con la aprobación divina. El arca estuvo en territorio filisteo 7 meses y vinieron muchas maldiciones en su territorio, de tal manera que sus dioses nada pudieron hacer, pues eran dioses de madera. De allí ellos la devolvieron al territorio de Bet-Semes, pero los de Bet-Semes, por curiosear lo que había en el arca, la profanaron, y el Señor trajo maldición sobre ellos, y ellos por temor la enviaron a Kiriat Jearim. El arca se estableció allí, pero no hubo ninguna intención de traer el arca de nuevo a Silo, ya que Silo, donde estaba el tabernáculo, había sido destruida. Posteriormente se levantó el tabernáculo en otro lugar, pero para nada hubo una intención clara. Permaneció en Kiriat Jearim por alrededor de unos 60 años. Hubo una pequeña intención en la época de Samuel, pero no se concretó. En ese entonces ya llevaba 20 años en Kiriat Jearim. Pasaron los 40 años del reinado de Saúl y tampoco hubo intención de traer el arca del pacto de Kiriat Jearim y ponerla en un lugar donde las personas pudieran adorar y restablecer todos los servicios religiosos que requería Israel. Pero ahora parece ser una de las empresas a la que David iba a dedicar todo su empeño. La primera parte de este capítulo nos muestra el deseo de David de traer el arca del pacto a Jerusalén. Leamos los versículos 1 al 4. Entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios junto a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciera así, porque el asunto parecía bien a todo el pueblo. Debemos considerar que existen algunas diferencias en el relato de Samuel y el que aparece en Crónicas, pero no son contradictorias sino complementarias. David había logrado la estabilidad de su pueblo, se había unido el pueblo de Israel y lo había coronado rey. Se había establecido en Jerusalén como la capital del reino. Ahora debía ser de Jerusalén el centro religioso de Israel. En el relato de Crónicas se nos dice que antes de citar una asamblea general, David hace una consulta previa. Antes de convocar una asamblea general del pueblo, David consultó con los caudillos nacionales.
Este proceder demuestra sus dones para el liderazgo. La razón de esta consulta era manifestar su deseo de traer el arca, y para ello quería reunir una gran asamblea de todos los lugares de Israel, desde los más lejanos y más cercanos, para el traslado del arca fuera también un acontecimiento nacional. Elena de White comenta: una vez que David estuvo firmemente establecido en el trono y libre de la invasión de enemigos extranjeros, quiso lograr un propósito que había abrigado por mucho tiempo en su corazón, el de traer el arca de Dios a Jerusalén. Durante muchos años, el arca había permanecido en Kiriat Jeraim, a unos 15 kilómetros de distancia, pero era propio que la capital de la nación fuera honrada con el símbolo de la presencia divina. Libro Profetas y Reyes, página 762. Tal iniciativa tuvo el aval de los principales de cada una de las tribus, así que David tenía ahora el permiso para proceder y hacer una gran asamblea con el objetivo de traer el arca a Jerusalén. Entonces se procede en ese empeño, en esa tarea de trasladar el arca. Leamos los versículos 5 al 8. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajeran el arca de Dios desde Kiriat Jeraim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jeraim, que estaba en Judá, para trasladar de allí el arca de Jehová de Dios, que habita entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Según el libro de Samuel, para esta asamblea se reunieron alrededor de 30,000 hombres escogidos de todas las tribus de Israel. Los invitados cubrían todo el territorio de Israel desde Sior, que era un pequeño arroyo que desembocaba en el Mediterráneo y que era el límite sur de Israel con Egipto, hasta Hamat, que se encontraba cerca del río Orontes al suroeste, que se conocía como la entrada de Hamat. Es decir, todo el territorio de Israel fue convocado. El arca estaba en casa de Abinadab en Kiriat Jeraim, y colocaron el arca en un carro nuevo, y los dos hijos de Abinadab, Usa y Ahío, guiaban el carro. Aquí hay algo que debemos considerar. ¿Por qué la ubicaron en un carro nuevo? No entendemos del todo la razón. Al parecer, ellos eran conscientes del respeto que los filisteos mostraron al arca y la transportaron en un carro nuevo. Consideraron que esa era la mejor manera de hacerlo, pero no era la manera correcta. A los filisteos se les perdona porque ellos no sabían cómo hacerlo, y lo que mejor pudieron con su limitado conocimiento lo hicieron. Pero Israel sí había recibido instrucciones claras al respecto que habían sido olvidadas o pasadas por alto. Una buena intención, un buen deseo, una acción encomiable no pasa por alto los deberes de cumplir las especificaciones divinas. No se estaba siguiendo la instrucción divina y eso traería sus consecuencias. Elena de White explica: David y su pueblo se habían congregado para llevar a cabo una obra sagrada y la habían emprendido con corazón alegre y voluntario, pero el Señor no podía aceptar el servicio porque no se cumplía de acuerdo con sus instrucciones. Los filisteos, que no conocían la ley de Dios, habían puesto el arca sobre una carreta cuando la devolvieron a Israel, y el Señor aceptó el esfuerzo que ellos habían hecho. Pero los israelitas tenían en sus manos una declaración precisa de lo que Dios quería en estos asuntos, y al descuidar estas instrucciones, deshonraban a Dios. Libro Patriarcas y Profetas, página 764. Sin embargo, creyeron que estaban haciendo lo mejor, y cuando comienza el traslado del arca, pues hubo regocijo general, el pueblo cantaba, se tocaban instrumentos, era un momento especial para Israel. Pero esta celebración se vería
empañada por la muerte de Usa. Leamos los versículos 9 al 11. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano hacia el arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Se encendió contra Usa el furor de Jehová y lo hirió, porque había extendido su mano hacia el arca, y murió allí delante de Dios. David tuvo pesar porque Jehová había castigado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Este es un actuar extraño de parte de Dios cuando lo vemos fríamente y sin analizar correctamente la situación. Podemos quizás decir que no había nada malo que Usa interviniera para que el arca no tuviese algún daño cuando pasaban por un lugar donde los bueyes tropezaban. Podría pensarse que era como exagerado de parte de Dios haber emitido tal castigo. Pero debemos tener en cuenta varias cosas. El arca era santa y simbolizaba la presencia de Dios. Se habían dado instrucciones detalladas acerca del arca con el fin de proteger la vida de los que se ocuparan de ella. La ley de Moisés había dispuesto que el arca fuera llevada por los hijos de Coat. David debió prever esta situación. Los sacerdotes que estaban al servicio de Dios debieron advertirle, pero pasaron por alto esas instrucciones del Señor. Por otra parte, el acto de Usa de tocar el arca de manera descuidada, sin el debido respeto, era un acto de presunción. El Señor tomó en cuenta todos los factores del caso. Sabía que Usa era pecaminoso e impío, que no había confesado sus pecados y que tenía en menos la santidad de Dios y la gravedad de la transgresión. La muerte de este individuo llegaría a ser una solemne advertencia para muchos y de ese modo sería un medio para evitar castigos divinos que de otro modo podrían caer sobre miles. Elena de White explica: Usa incurrió en la culpa mayor de presunción. Al transgredir la ley de Dios, había aminorado su sentido de la santidad de ella y con sus pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina, había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. Dios no puede aceptar una obediencia parcial ni una conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Mediante el castigo infligido a Usa, quiso hacer comprender a todo Israel cuán importante es dar estricta obediencia a sus requisitos. Así la muerte de este solo hombre, al inducir al pueblo a arrepentirse, había de evitar la necesidad de aplicar castigos a miles. Libro Patriarcas y Profetas, página 764. Usa, al tocar el arca, estaba infringiendo directamente la ley que Dios había dado al respecto. Ninguna persona, exceptuando los coatitas, debían tocar el arca, ni mucho menos de manera descuidada y sin preparación espiritual. La Escritura dice que David tuvo pesar. En otras versiones aparece: David se irritó. No comprendió los propósitos del proceder divino. David consintió en un sentimiento de desagrado por la forma en que había procedido el Señor. Puso en duda la justicia de Dios, pero a la vez se dio cuenta que él mismo no era de corazón recto. Si hubiese estado plenamente en paz con Dios, no habría tenido razón para temer y habría aceptado la voluntad del Señor. Todo lo que Dios hace es perfecto, y cada vez que el ser humano queda descontento con las obras de Dios, es una invitación de que algo anda mal en su propia existencia. Habría sido mejor que David se hubiese humillado y autoexaminado en busca de sus propios defectos ocultos en vez de buscar faltas en Dios. Elena de White hace el siguiente comentario: la reprensión divina realizó su obra en David. Le indujo a comprender como nunca antes la santidad de la ley de Dios y la necesidad de obedecerle estrictamente. Libro Patriarcas y Profetas, página 765. Por eso el corazón de David se llenó de temor y él suspende seguir con la ceremonia hasta que pudiera comprender exactamente cómo actuar de manera correcta ante la presencia del Señor. Así que por temor a que algo grave pudiese acontecer,
David no lleva el arca de vuelta a Jerusalén. Leamos los versículos 12 al 14. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de llevar a mi casa el arca de Dios? Y no trasladó David el arca a su casa, a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, el geteo. El arca de Dios estuvo 3 meses en casa de la familia de Obed-Edom, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo cuanto tenía. Temió David debido a que no ignoraba lo que era el pecado. Habiendo presenciado el claro castigo de Dios sobre Usa, temió pues que si había alguna falta en su propia vida, podía traer también sobre él el castigo divino. Dejaron el arca en casa de Obed-Edom, que al parecer era de la familia de los coatitas. Con mucha expectativa, la gente esperaba que algo le pasara a Obed-Edom o a alguno de su casa, pero lo que resultó fue una bendición para él y para los suyos. Fue prosperada su casa, estaba feliz al servicio del Señor, y David comprendía que la llegada de esta arca iba a representar en un bien para la nación, así que quedó pensativo de qué era lo que debía hacer para que esas bendiciones de Dios llegaran a Jerusalén. Apreciados amigos y hermanos, hay una frase que debemos tener en cuenta y que me gustaría dejar en su mente hoy. El camino a la perdición está pavimentado con buenas intenciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las buenas intenciones no borran nuestra responsabilidad con Dios. Que nuestras intenciones deben ser evaluadas a la luz de la palabra de Dios. Que un buen deseo no justifica una desobediencia. Las buenas intenciones deben estar acompañadas de una obediencia estricta a los mandatos divinos, porque Dios no se vale del mal para lograr algo. Dios puede transformar una circunstancia adversa y volverla un motivo de triunfo, pero eso es diferente. Dios espera que nuestra vida esté en armonía con sus mandatos y sus instrucciones. Por eso hoy te invito a orar, te invito a estudiar la Biblia, te invito a que conozcas el camino del Señor y transites por él. Que el Señor hoy llene tu corazón de paz y te conceda sabiduría celestial para tomar las mejores decisiones. Es mi oración por ti. Amén.